Ok, primero buenas noches a todos. Espero que estén bien en sus casas con todo lo que está pasando y la pandemia que se ha estirado más de lo que esperábamos. Quiero primero agradecer la invitación de Sojime para poder estar aquí hoy día, compartirles un poquito de lo que creo saber. Creo que es importante hacer esa aclaración. Uno puede creer saber muchas cosas. Actualmente me encuentro investigando en un par de cosillas relacionadas al ejercicio y al efecto contextual. De hecho, ayer estaba con las orejas ahí bien abiertas porque el tema de ayer está relacionado con mis líneas de investigación, con el efecto contextual, ¿ya? Y la alianza terapéutica también, así que es muy interesante esa perspectiva. De hecho, es tan importante, o incluso más que lo que voy a hablar hoy día, así de simple se pudiese resumir. Bien, en general, espero que esta semana puedan todos tomar provecho de estas exposiciones. Hay expositores de gran renombre, creo que estos espacios son necesarios, ¿ya? Y ojalá no sea necesario de que sea el día del kinesiólogo para que nos juntemos a conversar, ¿ya? Así que durante la presentación de hoy, yo voy a poder ir viendo el chat inmediatamente, así que de repente me voy colgando de los comentarios que aparezcan, así que quien quiera ir opinando en comentarios lo puede ir haciendo y probablemente yo también vaya opinando al respecto, ya vaya tomando esas ideas, y eso puede enriquecer obviamente la presentación. ¿Ya? Así que considerado esto, vamos a proceder a presentar. Les voy a compartir pantalla ahora para que iniciemos. Creo que... y por aquí. Perfecto. Ustedes, por favor, ahí me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla, por favor. Se ve Se ve perfecto, perfecto, Iván. Iván. Súper bien. Súper bien, Iván. Se Súper. ve bien. Perfecto. Voy a abrir el chat. Lo voy a pasar aquí para poder visualizarlo mientras presento. Muy bien. Como les comentaba, hoy quiero mostrarles un poquito lo que estamos haciendo con un grupo de investigadores chilenos. Son colegas con los que estamos comenzando y también hay colegas también de mayor trayectoria y experiencia. Es importante destacar de que la kinesiología chilena también está muy bien parada en lo que es investigación. ¿Ya? Quizás nos visibilizamos poco, pero creo que es importante reconocer de que hay investigadores que están publicando en revistas de alto impacto, ¿ya? Y que muchas veces sus investigaciones están pasando desapercibidas justamente porque no hay estos espacios. Entonces, siempre los investigadores o los científicos van a estar felices de venir a colaborar en este tipo de cosas, así que a los clínicos cuando organicen jornadas, invítennos, ¿ya? O sea, yo esto me estoy creyendo científico, pero en realidad es parte, estoy en formación, ¿ya? Eso igual también es algo importante de aclarar, ¿ya? Pero siempre vamos a estar encantados de venir a compartir lo que estamos tratando de investigar, ¿ya? Yo creo que muchos de ustedes cuando se metieron a estudiar kinesiología y empezaron a descubrir cosas, es como que le encuentras el gustito y empiezas a hacer asociaciones y relaciones y empiezas a plantear hipótesis. Bueno. Se les recuerda Por a ahí todos, hay, perdón, para no interrumpir a Iván, mantener su micrófono silenciado, por favor. por ahí hay un pequeño que está opinando también. Bueno, en líneas generales, lo que les comentaba, que siempre vamos a estar encantados de venir a compartir aquí y mostrar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿ya? Dentro de esta presentación les voy a ir hablando de cómo apareció esta idea de investigación y qué fue lo que encontramos finalmente, ¿ya? Es una pregunta igual interesante, ¿cierto? ¿Puede el ejercicio terapéutico revertir los cambios estructurales del sistema nervioso central de personas con dolor crónico? Es una pregunta que no es sencilla y una de las cosas que también debo indicar es que yo no soy experto en estudios de neuroimagen, ¿ya? Y tampoco he desarrollado investigación ligada a ese tema, ¿ya? Sin embargo, creo saber un poquito sobre ejercicio, como también de dolor crónico, ¿ya? Así que desde esa perspectiva es que planteamos esta investigación. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es presentar a mi equipo. Aquí ustedes pueden ver ahí una cara conocida en el centro, ¿cierto? El profesor Jorge Fuentes, él es académico de la Universidad Católica del Maule, es reconocido por varias investigaciones ligadas al efecto contextual, la alianza terapéutica y también algunos artículos relacionados a metodología de la investigación desde lo que es la clínica, ¿ya? También a la izquierda pueden observar a Felipe Ponce, él es académico de la Universidad Mayor aquí en Temuco, ¿ya? Con él estamos actualmente trabajando en algunos proyectos también relacionados
a lo que es traumatología, ¿ya? Y a la derecha pueden observar a Joaquín Salazar, que también es un colega de Talca, que está trabajando actualmente en la Universidad Santo Tomás, y que él actualmente está profundizando en lo que es educación terapéutica. De hecho, estamos trabajando por ahí en un artículo que también esperamos pronto salir, y como dice Nicolás por ahí, también es Soquime, ¿ya? Ah, y de hecho Felipe también es Soquime, si no me equivoco, así que parte del equipo ahí es parte de la sociedad, ¿ya? Bien. Lo primero que quiero comentar también es cómo partió esta idea. Todos sabemos de que en realidad los paradigmas del dolor cambiaron, ¿cierto? En el año 2000 aproximadamente, cuando salió esa teoría de la neuromatrix, ¿ya? No sé si todos la recuerdan. Bueno, en líneas generales, algunos autores han considerado que eso fue prácticamente una revolución científica para lo que fue la ciencia del dolor, ¿ya? Y eso implicó de que tuviésemos que cambiar muchas cosas y que la ejecución de la investigación también cambiara el foco. Y es por eso que hoy día nos encontramos, en vez de estar estudiando el músculo o la articulación o el ligamento, ¿cierto? Nos encontramos estudiando los efectos del ejercicio en el sistema nervioso central, ¿ya? Que a lo mejor en tiempos pasados hubiese sido muy difícil de pensar, ¿ya? Y es porque también se ha logrado comprender de que el ser humano es un elemento complejo, ¿ya? Y dentro de esa complejidad, ¿cierto? Estos paradigmas como el modelo biomédico, por ejemplo, que tendían a identificar una causa y un efecto, eran reduccionismos que en realidad simplemente estaban limitando nuestro desarrollo clínico y además científico. Ahora este paradigma cambió y nos encontramos con un rompecabezas mucho más grande. Gran parte del rompecabezas ya se encuentra armado, ¿ya? Y estamos empezando a encajar las piezas, ¿ya? Sin embargo, hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas zonas de penumbra, y de hecho de lo que vamos a conversar hoy día es una gran zona de penumbra. Así que aquí están invitados las personas que estén desarrollando sus tesis, de que estén desarrollando a lo mejor investigación, a sacar algunas ideas, porque hay mucho, mucho por hacer. Aquí en kinesiología, en esto específicamente, nos hemos ido quedando un poquito atrás respecto a lo que se estaba haciendo en medicina y en psicología. Bien, lo primero que también hay que informar es sobre el dolor crónico. Ya la prevalencia actualmente en el mundo ronda alrededor del 33%, ¿ya? Y esa prevalencia aumenta en las personas mayores a aproximadamente un 56%, y la primera causa de discapacidad mundial, ¿cierto?, es el síndrome de dolor lumbar crónico. Y aproximadamente en Chile esa prevalencia anda bastante parecida, ¿ya? Se cree de que aproximadamente es de un 32%, y que las patologías, ¿cierto?, más prevalentes en nuestro país son el dolor lumbar crónico y la artrosis. Y que incluso la carga de la enfermedad en nuestro país es bastante alta y supera a la carga que entrega la depresión y las cardiopatías hipertensivas, ¿ya? Eso es muy relevante porque, de momento, para el manejo del dolor crónico no hay estrategias, ¿cierto?, de salud pública potentes que abarquen a el manejo y gestión de este tipo de personas, considerando de que el gasto anual es de 550.000 millones de pesos, ¿ya? Eso, si lo traducimos en ingresos mínimos mensuales, es alrededor de 1.600.000 ingresos mínimos mensuales, lo que es una cifra sumamente alta y que humildemente me atrevería a decir de que está, en este caso, subestimando el gasto que tenemos en nuestro país respecto al dolor crónico. Por lo tanto, el abordaje integral y efectivo del dolor crónico se está convirtiendo incluso, más que en una necesidad, en un derecho, ¿ya?, que debemos tratar de integrar en todo lo que hacemos. Bien, ¿y cómo surge esta idea finalmente? ¿O de dónde? Si sabemos que el dolor crónico, ¿cierto?, genera estragos tanto en el sistema musculoesquelético como también en el sistema nervioso central. Bueno, hay algunos artículos que han correlacionado, ¿cierto?, la duración de los síntomas de dolor crónico con algunos cambios en el cerebro, ¿ya? Específicamente algunos cambios en la corteza prefrontal, en la corteza, en este caso, parietal, ¿ya?, y específicamente en la corteza prefrontal en estructuras relacionadas con el sistema límbico, ¿ya? Por lo tanto, cambios en este tipo de estructuras pudiesen estar relacionados con los síntomas y, por lo tanto, se creía de que podría ser la causa. Actualmente se sabe que es una consecuencia del dolor.
¿ya? Eso igual era algo de aclarar. Y por ejemplo, Apkarian en el año 2004 mostró evidencia de esto, ¿ya? ¿Qué fue lo que hizo? En este caso, lo que hizo Apkarian fue reclutar a sujetos con dolor lumbar crónico y sujetos sanos. Les tomaron, en este caso, algunas resonancias magnéticas nucleares y midieron el volumen de materia gris. Compararon a este grupo de sujetos, dependiendo, ¿cierto?, el estadio y sus edades, y lograron identificar de que las personas con dolor lumbar crónico tienen entre un 5 y un 10% menos de volumen de materia gris que una persona sana. Y que esa pérdida del volumen de materia gris equivale aproximadamente a lo que ocurre fisiológicamente con el envejecimiento en 10 a 20 años. O sea, de que una persona con dolor lumbar de la misma edad pudiese tener un cerebro mucho más envejecido que una persona sana, solo por tener esta condición, ¿ya? Algunas limitaciones de esta investigación, ¿cierto?, son todos estos factores confundentes que pudiesen estar relacionados con otras enfermedades no transmisibles, que no se midieron y también influyen. De hecho, sabemos que cualquier intervención a corto plazo influye sobre el cerebro. Por eso muchas intervenciones o investigaciones que se hacen a corto plazo para ver la actividad cerebral no tienen mucho sentido, ¿ya? Por ejemplo, he visto algunas investigaciones relacionadas con el vendaje neuromuscular y cómo influye, ¿cierto?, en la actividad cortical, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de estudios no entrega una información clínica relevante, o sea, que ocurra un cambio cerebral a corto plazo no nos está indicando mucho, ¿ya? De la misma forma he visto algunos estudios de punción seca, ¿ya? Sin embargo, los cambios estructurales, un cambio en el volumen de materia gris, ya pudiese ser un marcador biológico un poco más objetivo para identificar esta situación. Otros estudios también, más o menos entre 2010, 2015, mostraron que los sujetos con dolor crónico tienden a mostrar una disminución del volumen de materia gris y de materia blanca, específicamente en la ínsula, la corteza cingulada, especialmente la corteza cingulada anterior, la circunvolución frontal y temporal superior, y en la materia blanca en el hipocampo y en el núcleo caudado, ¿ya? O sea, se logró identificar un patrón común de ciertas estructuras que pudiesen estar con una disminución del volumen. En particular, hay otro estudio que no lo cité, que es una revisión metaanalítica que llega a resultados que en realidad pueden ser más confundentes, que indican de que ni siquiera está claro hacia dónde va, en este caso, este cambio en la estructura del cerebro de las personas con dolor crónico. Lo que estamos seguros es de que cambia, ¿ya? Pero hay estructuras que han mostrado en algunas condiciones aumentar y en otras disminuir. Por ejemplo, en el síndrome de dolor regional complejo tipo 1 se ha observado que el volumen de materia gris total aumenta, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, lo que vimos recién con el dolor lumbar crónico. En base a esta literatura es cuando por ahí un tal Iván Cuyul empezó a pensar, ¿qué pasa si alguna terapia generara algún cambio? Ese marcador o ese cambio indicará de que esta condición se recuperó, y será un marcador viable, a lo mejor, de que el dolor no va a volver a aparecer, ¿cierto?, a reincidir. Hay terapias que hayan mostrado generar cambios positivos y que además se hayan correlacionado con un cambio en la estructura del cerebro. Esa fue una de las preguntas iniciales que surgieron y que fueron el inicio de esta investigación. Y en base a esa pregunta llegué a este artículo, que es un artículo de Seminovich que se publicó en el año 2013 y que evaluó los efectos de la terapia cognitivo-conductual en este caso, sujetos con dolor crónico. ¿Qué fue lo que demostraron? Es que después de la intervención hubieron cambios positivos en varios elementos psicológicos o variables psicológicas, específicamente los síntomas depresivos y la ansiedad, y obviamente la disminución del dolor también apareció como una variable que cambió. Y lo más interesante es de que la estructura del cerebro cambió. ¿Y cómo cambió? Aumentó la materia gris en la corteza hipocampal, la corteza somatosensorial, cingulada, parietal y prefrontal. O sea, hubo un cambio importante justamente en las zonas donde
anteriormente había explicado de que había una disminución de esa materia gris, y que justamente después de esta terapia se correlacionó con la modificación de estas variables psicológicas, ¿ya? O sea, ya había evidencia en el año 2013 de que una intervención no invasiva de características psicológicas como la terapia cognitiva conductual podía cambiar la estructura del cerebro y generar un beneficio clínico a los usuarios, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nos planteamos, ¿será en este caso la opción, ¿cierto?, el ejercicio terapéutico para modificar la estructura del cerebro, considerando de que el ejercicio terapéutico ha demostrado ciertos cambios clínicos importantes en varias condiciones de salud? ¿Ya? Es importante mencionar de que en este caso la terapia cognitivo-conductual fue aplicada durante 12 sesiones, ¿ya? Pero que fueron estiradas aproximadamente por 3 meses esas intervenciones, ¿ya? Por lo tanto, también requiere un cambio importante el poder intervenir de esta manera, ¿ya? Y aquí es donde encontramos el vacío de la literatura, que era lo que yo les estaba comentando recién, de cómo partió esta idea, ¿ya? Podemos observar acá de que el ejercicio terapéutico ha demostrado efectividad con tamaños de efecto pequeños a moderados, ¿ya?, en la artrosis de rodilla y de cadera, el síndrome de dolor, o sea, el síndrome de dolor lumbar crónico, que era lo que estábamos comentando, e incluso en la fibromialgia, ¿ya?, lo que es alentador para lo que hacemos nosotros, obviamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha demostrado principalmente? Es de que el ejercicio puede ayudar a disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad, ¿ya? Bien, punto para la kinesiología, punto para el ejercicio. La pregunta entonces se ligaba a si estos cambios, ¿cierto?, en el cerebro se podían relacionar con estas mejorías clínicas, ¿ya? Y aquí es donde empezamos a meternos con los mecanismos para darle plausibilidad biológica a la intervención, de por qué a lo mejor el ejercicio podría generar un cambio en el cerebro, y principalmente porque el ejercicio genera cambios en el sistema nervioso central, específicamente enfocados con el metabolismo y el flujo sanguíneo, como también en la expresión de ciertos factores neurotróficos y de crecimiento que van a fomentar, ¿cierto?, la gliogénesis, la neurogénesis y la sinaptogénesis en algunas estructuras determinadas, ¿ya? Sin embargo, allí tenemos una gran variabilidad de modalidades de ejercicio, ¿ya? Especialmente con todas las que han aparecido, ¿cierto?, desde Oriente también, ¿ya? Hay que pensar en todas estas terapias cuerpo y mente como el tai chi, ¿ya?, que están incluyendo elementos como la meditación, que pudiese ser un factor confundente en lo que es el ejercicio, ¿ya? Es un pack prácticamente que se incluye, ¿ya? Por lo tanto, en base a esto, ya le pudiésemos dar plausibilidad biológica a de que el ejercicio pudiese generar un cambio, ¿ya? O sea, pudiésemos considerar de que el ejercicio, ¿cierto?, en base a estos cambios clínicos y en base a lo que hace en el cerebro, pudiese cambiar la estructura del cerebro y favorecer la recuperación del usuario y que finalmente se resuelva este problema del dolor crónico, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta inicial fue, ¿cierto?, si estos cambios se pueden revertir o no con el ejercicio. Por lo tanto, nuestro objetivo fue determinar la efectividad del ejercicio para revertir los cambios estructurales del sistema nervioso central que presentan este grupo de personas con dolor crónico. Ahora voy a meter en lo ñoño, me voy a meter en la parte metodológica, y quizás esto puede ser importante para aquellas personas que quieren desarrollar revisiones, ¿ya? Así que voy dando algunos detalles, algunos tips que les pueda interesar, especialmente porque las revisiones las puede desarrollar cualquier persona y hay directrices bastante importantes que nos van diciendo paso a paso qué hacer, ¿ya? Así que ahí les dejo incluso una invitación para que puedan desarrollar a lo mejor sus propias revisiones. Lo primero que tiene que hacer un investigador, después de tener la idea, plantear su pregunta de investigación, ¿cierto?, y tener un objetivo claro, es crear un protocolo, ¿ya? Nosotros creamos nuestro protocolo de investigación y en este caso lo registramos en esta página que es Próspero, ¿ya? Próspero es un repositorio, ¿cierto?, de protocolos de revisiones sistemáticas, ¿ya? Todos los investigadores del mundo tienen que registrar sus revisiones sistemáticas antes de publicarlas, si no, no se pueden publicar. Hay muy poquitas revistas, las de peor calidad, que no te piden registrarlas, ¿ya? Pero actualmente la gran mayoría, si no son todas, están exigiendo que se registre, ¿ya? Aquí nosotros lo hicimos, ustedes lo pueden visualizar si lo quieren ver cómo lo estamos haciendo, así que ahí lo pueden revisar, ¿ya? Otra cosa importante es de que esta revisión sistemática que les voy a presentar hoy día se basó en lo que son los criterios de la colaboración Cochrane,
que están explícitos en su manual. ¿Ya? Recuerden de que el manual Cochrane se va actualizando constantemente, y ahí están todas las directrices y todos los pasos metodológicos de cómo desarrollar una revisión sistemática. ¿Ya? Está muy, muy detallado y es gratuito, así que todos tienen acceso ahí. ¿Ya? Por otro lado, también existe Prisma, que es una forma en la cual tú reportas. Entre comillas, te enseñan a cómo escribir la revisión sistemática, cómo te tienes que ordenar paso a paso. ¿Ya? Bien, como criterios de inclusión para esta revisión sistemática, ¿cierto? Incluimos ensayos clínicos que estén publicados en inglés o en español, que hayan sido realizados en adultos mayores de 18 años con dolor crónico mayor a 3 meses, que es lo que dicta la literatura, específicamente la CIE 11, como determinante de cuándo una persona tiene dolor crónico. Es una definición puramente temporal. ¿Ya? Como intervención, ejercicio terapéutico en cualquiera de sus modalidades, y como comparación, cualquier otra modalidad, sea pasiva o activa, de uso convencional en la rehabilitación, o en este caso la lista de espera. ¿Ya? Por lo tanto, no hubo prácticamente un filtro por comparación, sino que ingresaron todos los estudios que lo compararon con cualquier tipo de comparación al ejercicio terapéutico. Como variables, nos enfocamos en los cambios estructurales del sistema nervioso central, específicamente en el volumen y espesor de la sustancia gris y la sustancia blanca, principalmente a través de estudios de resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de positrones, que en realidad no hubo ninguno porque es demasiado invasivo, y en este caso que utilizaran también morfometría basada en Boxer. ¿Ya? Esos fueron los criterios de elegibilidad para los estudios. Excluimos, obviamente, todos aquellos estudios que hayan sido realizados en personas con dolor nociceptivo, neuropático, visceral u oncológico. También excluimos los ensayos clínicos que fueron realizados en personas sanas, en modelos de dolor experimental, ¿ya? Porque sabemos que en realidad no son personas con dolor crónico. Y por otro lado, excluimos también aquellos artículos de resúmenes o actas de congreso, ya que son en realidad, está disponible generalmente solamente el abstract, ¿ya? Es igual, es algo relevante, y que de repente se van a encontrar con un artículo que está súper interesante, pero arriba dice que es un abstract de una conferencia, no van a tener más que eso, ¿ya? Bien, nosotros realizamos la búsqueda en 8 bases de datos, que son las que están disponibles ahí. Hicimos búsquedas hasta el 30 de septiembre de 2020 y la complementamos con búsquedas manuales. Esto quiere decir que nos metemos a revisar las referencias de los artículos incluidos para ver si es que a lo mejor algún otro artículo que no fue abarcado por las búsquedas, ¿cierto?, pudiese ser un potencial artículo a incluir, ¿ya? Para esto, después la selección de los estudios, 2 colegas hicieron la selección de los estudios de manera independiente, revisaron todos los resultados de las búsquedas por título y resumen, y posteriormente a texto completo para decidir su inclusión, y finalmente, a través de un formulario estandarizado, para los artículos incluidos, extrajeron todos los datos de manera sistemática para que no existieran errores, ¿ya? Y esto es el final de la parte ñoña, como les decía, como más metodológica, es que utilizamos la escala de riesgo de sesgo para poder evaluar la calidad metodológica de los artículos que se incluyeron en esta revisión. ¿Ya? Entonces, esto lo van a encontrar en cualquier revisión sistemática, y esto es lo que se hace habitualmente. Si alguien tiene alguna duda respecto a la parte metodológica, igual la va agregando ahí a las preguntas para después conversar. ¿Ya? Respecto a los resultados, que finalmente es lo que le interesa al clínico y a las personas quizás que quisieron escuchar esto, ¿ya? Bien, en los resultados de la búsqueda arrojaron 341 artículos, ¿ya? Después de remover los duplicados nos quedaron 215, y tuvimos que revisar esos títulos y abstract, y finalmente revisamos 11 a texto completo y se incluyeron 4. Por eso les decía de que hay mucho por hacer. Tan solo 4 artículos fueron incluidos en esta revisión sistemática, ¿ya? Cabe destacar de que los colegas que hicieron la revisión, la selección de los artículos, tuvieron una concordancia casi perfecta, ¿ya? Eso quiere decir de que concordaron muy bien al elegir los artículos, ¿ya? Creo que tenemos algunos problemas de conexión con Iván, ¿no? Sí, de hecho no lo se quedó pegado. Esperemos un ratito a Sí, ver si. eso, esperemos que Iván logre solucionar estos problemas.
Por mientras, hemos visto varias preguntas que ya han puesto en el chat, algunas muy interesantes. Se les recuerda a los demás que también pueden ir sumándolas. Al final de esta charla vamos a revisarlas y va a poder tener tiempo para poder responderlas. Y recuerden también que vamos a hacer, igual que el día de ayer, un sorteo siguiendo nuestras redes en Instagram, dándole like a la fotografía, obviamente, del sorteo, siguiendo a nuestro auspiciador, PIC Implementos, y a Sokime Chile, para que puedan participar toda la semana por implementos que les pueden servir en el quehacer kinesiológico, ya sea en sus consultas o a domicilio. Exactamente. De hecho, como decía Lorenzo, estamos guardando sus preguntas para seleccionar las que más representen el tema y que sean más interesantes, aunque todas han sido bien interesantes también. Y ojalá que nuestro expositor pueda volver pronto primero y después tenga tiempo para responder la mayor cantidad de preguntas. Ujú. Ahora sí, estoy de vuelta. ¿Me Hola, escuchas? ¿cómo estás? Sufrí una pequeña caída, parece. Sí, estábamos bien metidos e intrigados. Así que, bueno, cuando quieras, puedes continuar tu presentación, Iván. Sí, ahí voy. Voy a compartir pantalla. Por aquí. Bien, voy a abrir el chat por acá. Ahí van comentando, van apareciendo algunas preguntas. Carlos dice si es que se van a quedar grabadas. Sí, van a quedar grabadas las charlas. Y por ahí Paola comenta de que son 300 estudios, son poquitos. Sí, es muy poquito. De hecho, uno habitualmente una revisión sistemática, ojalá sobre 1000 deberíamos revisar, ¿ya? Por lo Mm. tanto, hay muy pocos, ¿ya? Por ahí algunas preguntas metodológicas. ¿Por qué Pedro? Y ahí la vamos a contestar después. Ya al final hay hartas cositas ahí que podemos discutir respecto a eso, ¿ya? Así que vamos a dar paso a contestar, o sea, a presentar los resultados, ¿ya? Después de haber sufrido este pequeño tropezón tecnológico, Mm. ¿ya? Bien, estos 4 artículos finalmente abarcaban una población de 386 personas, ¿ya? Donde habían personas con dolor espinal crónico, que incluye al dolor cervical, el dolor lumbar, que específicamente eran del artículo de Manfred. Después, personas con artrosis de rodilla, que eran los 2 artículos de Liu, y finalmente personas con fibromialgia, que era el artículo de León Llamas, ¿ya? Evaluaron principalmente los cambios estructurales en el grosor y volumen de la materia gris, en estructuras como la amígdala, el núcleo caudado, el hipocampo, el putamen, el tálamo, la ínsula, el cerebelo, la corteza prefrontal, áreas motoras y premotoras y motoras suplementarias, ¿ya? La evaluación se basó en resonancia magnética nuclear y morfometría basada en Boxer. Como les decía, no hubo uso de, en este caso, la emisión de positrones. Después, respecto a las variables clínicas que se exploraron, había una exploración de la intensidad del dolor, de la ergometría de presión y de la función, específicamente con autorreporte. Las intervenciones que utilizaron, que esto igual es interesante de conversar, estos 4 estudios, los grupos experimentales utilizaron educación en neurociencia del dolor más ejercicios de control motor, que fue el estudio de Manfred, y el estudio de Liu et al. Tuvo 3 grupos experimentales con ejercicio, un grupo con Tai Chi, otro grupo con Batuajin y otro grupo de ciclismo. El Batuajin es un tipo de ejercicio que está orientado a el movimiento coordinado y el desarrollo de posturas en armonía con la respiración y complementado con meditación, ¿ya? Es un tipo de ejercicio que viene, ¿cierto?, de terapias principalmente orientales. Y el estudio de León Llamas lo que hizo fue utilizar la tecnología y desarrollaron un juego donde a través de él se desarrollaban distintos tipos de estrategias, tanto para favorecer ajustes posturales como también el entrenamiento, ya al cual denominó Exergame. Los grupos control de estos estudios lo compararon en el caso de Manfred con la educación tradicional, que era la Back School, más ejercicio aeróbico y más algunas actividades funcionales. Y en el caso de los estudios de Liu, utilizaron la educación en artrosis de rodilla, así a secas. Y finalmente el estudio de León Llamas comparó simplemente con la lista de espera.
Bien, respecto a la evaluación de riesgo de sesgo que les comentaba, pudiésemos decir de que la evaluación de la calidad metodológica nos indica de que estos artículos no tienen una muy buena calidad, o sea que hay un alto riesgo de sesgo, y que también hay mucha incertidumbre. Ustedes pueden ver ahí las zonas en amarillo que indican que en realidad no sabemos realmente si el reporte es adecuado o no. Generalmente en amarillo se destacan. Por ejemplo, si ustedes observan el artículo de León Llamas, no sabemos si realmente hubo una selección aleatorizada, lo que es importante, ¿cierto?, para evitar el sesgo de selección de la población. Tampoco sabemos si hubo un ocultamiento. ¿Ya? El ocultamiento, ¿cierto?, tiene que ver cuando la asignación a un grupo, ¿cierto?, se desconoce para los terapeutas y los evaluadores, ¿ya? Porque puede haber un sesgo también de rendimiento, donde la persona que sepa qué grupo le toca antes, ¿cierto?, puede a lo mejor mejorar esa intervención desde el punto de vista también contextual, de lo que se puede hablar. Como todos sabemos, es muy difícil no, en este caso, cegar a los participantes y al personal al ejercicio. Todos vamos a saber que estamos haciendo ejercicio, por lo tanto ese ítem generalmente aparece como alto riesgo de sesgo, ¿ya? Por otro lado, hay algunos detalles que tienen que ver con el reporte, ¿ya? El reporte selectivo. ¿Ya? Hay artículos que no entregan los datos, sino que entregan solamente valores de P, y por lo tanto no podemos saber el pre ni el post, ni calcular tampoco los porcentajes de cambio, que es lo que habitualmente uno entrega en las tablas, ¿ya? Por lo tanto, esas son algunas de las limitaciones metodológicas que tienen estos estudios. Y por otro lado, León Llamas declaró en su investigación de que iba a reportar los resultados del FIC, el cuestionario de impacto de calidad de vida en la fibromialgia, y de hecho lo explicitó en métodos, pero en los resultados del artículo no están, ¿ya? Lo que es curioso para una investigación que tenga una variable tan importante como el FIC, que la mencione en métodos y que no la reporte en resultados, es muy extraño. Finalmente, respecto a lo importante y relacionado a las variables de esta revisión sistemática, lo que se pudo evidenciar específicamente solo para el volumen de materia gris es que 3 estudios mostraron cambios significativos a favor del grupo experimental. Específicamente se vieron cambios en la corteza supramarginal, en el síndrome de lumbar, cambios en la corteza prefrontal orbitaria medial, en sujetos con artrosis de rodilla, y en el área motora suplementaria en también artrosis de rodilla, ¿ya? El estudio de León Llamas no reportó diferencias entre grupos, ¿ya? Y algo importante también de ese estudio es de que los cambios en la estructura cerebral los reportó en centímetros cúbicos, a diferencia de los otros 3 estudios que lo reportaron en milímetros. Por lo tanto, si lo analizamos desde el punto de vista de la escala, probablemente también haya una sobreestimación de algunos resultados para León Llamas y probablemente por eso no encontró diferencias también, ¿ya? Entonces ahí tiene que ver con el calibre, ¿cierto?, de la lupa con la cual estamos mirando estos cambios. Clínicamente se evidenciaron cambios positivos en todos los estudios para los grupos experimentales, específicamente la intensidad del dolor, umbrales del dolor a la presión y funcionalidad. Muy bien, pasando ya a lo que es la discusión de estos resultados. Como ustedes vieron, fueron poquitos estudios. Nuestra investigación logró identificar tan solo 4 estudios, lo que es muy poco, y además muy heterogéneos entre sí, ¿ya? Ustedes se dieron cuenta de que la población era muy diferente, de que las intervenciones además eran diferentes, ¿ya? Y incluso la dosificación es muy distinta entre cada una de las modalidades. Por otro lado, los cambios estructurales se midieron en diferentes zonas y no necesariamente se repitieron entre los estudios, y ninguno de los estudios consideró a las variables, en este caso a los cambios estructurales, como variable principal, sino que las consideraron siempre como variables secundarias o variables de confusión. Por lo tanto, siempre estaban al final del reporte o siempre estaban en el material suplementario, en tablas gigantescas, ¿ya? Y por lo tanto, no se han realizado investigaciones con, en este caso, los cambios estructurales como variable principal, ¿ya? O sea, no ha sido el ojo concreto o clínico enfocado a eso. Respecto a las mejoras clínicas, pudimos ver de que hay un aumento o una mejora en la intensidad del dolor y en la función autorreportada, que es lo que el ejercicio ha ido demostrando en este grupo de personas en las cuales se ejecutaron estas intervenciones, ¿ya? Los cambios finalmente se encontraron en la corteza supramarginal, la corteza prefrontal orbitaria medial y el área motora suplementaria, y que
fue un aumento en el volumen de estas estructuras. Estudios semejantes al nuestro no hay. De momento no hay ninguna revisión sistemática publicada que evalúe los efectos del ejercicio sobre la estructura del cerebro. Sin embargo, hay una revisión que se hizo en el año 2017, que es esta revisión de Kregel, y que curiosamente es también del grupo de Manfred, de uno de los artículos que está incluido. De hecho, lo que teorizo es que a partir de esta revisión, ¿cierto?, se metieron a investigar sobre los cambios, en este caso, en el cerebro, o lo incluyeron como una variable. ¿Ya? De hecho, este es un grupo súper conocido, el de esta investigación. Pueden ver ahí a Honix, a Mirameus también, que son habitualmente investigadores de renombre en el área del dolor crónico. ¿Qué fue lo que encontraron en esta revisión? Encontraron 9 estudios donde ingresaron estudios de cohorte y ensayos clínicos. Hubieron tan solo 2 ensayos clínicos y no había ningún estudio relacionado al ejercicio y cambio estructural. Habían 2 estudios relacionados al ejercicio, pero estaban relacionados directamente a la actividad, ¿cierto?, cerebral, ¿ya? Por lo tanto, los grados de activación de ciertas estructuras del cerebro y la red, pero no relacionados a los cambios en la estructura, ¿ya? Los autores indican de que los estudios que lograron incluir son artículos que tienen un alto riesgo de sesgo y que tienen tamaños muestrales muy pequeños, de 10 a 15 personas, ¿ya? Por lo tanto, lo que se puede rescatar de este estudio principalmente es que la terapia cognitivo-conductual pudiese generar cambios, porque justamente se incluyó el artículo que yo les mostraba en la introducción, en esta revisión sistemática, ¿ya? Por otro lado, algo interesante que nos pudiese a lo mejor dar luces de que pudiese haber un cambio estructural, ¿cierto?, con el ejercicio, es este estudio de Tao, ¿ya?, que es muy conocido, es del grupo de Paul Hodge, ¿cierto?, que muchos lo conocemos y muchos también estuvimos haciendo ahí Halloween por mucho tiempo. Ya hemos ido abandonando esa escuela, pero por mucho tiempo fuimos ahí seguidores de esa línea. Pero ellos desarrollaron algo interesante en 2010, que es este estudio donde identificaron a 20 personas con dolor lumbar crónico, los randomizaron a 2 grupos, donde a un grupo lo intervinieron con, en este caso, Halloween, ¿cierto?, esta activación específica del transverso abdominal, y a otro grupo le pidieron solamente caminar a su ritmo, ¿ya? Lo estuvieron 2 semanas entrenando, y lo que hicieron fue evaluar, ¿cierto?, las zonas de activación del músculo transverso abdominal, ¿cierto?, a través de, en este caso, un estudio a partir, ¿cierto?, de neuroimagen. ¿Qué fue lo que encontraron? Que los sujetos con dolor lumbar, ¿cierto?, presentaban una posteriorización y lateralización de este centro de activación cortical del transverso abdominal, y que después del entrenamiento específico, ¿cierto?, con Halloween, este centro de activación cortical tendía a anteriorizarse y a medializarse. Entre comillas, volvía a la normalidad, ¿ya? Por lo tanto, ellos lo que trataban de publicitar o mostrar en su investigación era de que había un cambio neuroplástico, ¿ya?, a partir de esto. Uno pudiese ser crítico en este sentido, y sí y no, ¿cierto? Porque un cambio neuroplástico implica un cambio estructural, ¿ya? Y el cambio estructural en sí, para que nosotros lo podamos medir como tal, de momento debiese poder medirse, ¿cierto?, con un aumento o disminución del volumen de materia gris o de materia blanca, ¿ya? Sin embargo, también mecanismos como la potenciación a largo plazo también pueden ser confusores de este cambio, ¿ya? Pero lo que se evidenció es que hay una modificación del centro de activación cortical del transverso abdominal después de entrenar específicamente a ese músculo, ¿ya? Sin embargo, lo malo fue de que este grado de activación o de cambio no se relacionó con los cambios clínicos, ¿ya? Entonces, por ahí entran las dudas respecto a el desarrollo, ¿cierto?, de estos cambios estructurales en el cerebro, ¿ya?, que finalmente esa fue una medición indirecta. Por otro lado, Seminovich, que justamente este es el mismo autor que hizo el estudio de terapia cognitivo-conductual, lo que hizo en este estudio fue identificar a personas que habían sido operadas, ¿cierto?, por síndrome de dolor lumbar crónico, que generalmente tenían una artrodesis lumbar. Y lo que hizo fue medir antes de la cirugía y después de la cirugía los volúmenes de
los volúmenes corticales, en este caso, de estas personas. ¿Qué fue lo que encontraron? Que en todas las personas que tuvieron un tratamiento exitoso, o sea, que la cirugía disminuyó el dolor de manera considerable y mejoró su condición física, que en este caso fueron 10 personas, hubieron cambios y aumentos específicamente en la materia gris y específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Ustedes pueden ver en el primer gráfico, ¿cierto?, que hay un aumento entre el pre y el post, ya un aumento considerable en esta corteza cuando el tratamiento es exitoso, ¿ya? Por lo tanto, esto dio paso a muchas investigaciones ligadas a esto y desde la línea de la cirugía, como por ejemplo este estudio de Rodríguez, ¿ya?, donde utilizaron el mismo paradigma y lo que hicieron fue evaluar la corteza cingulada anterior, la corteza insular, la corteza prefrontal dorsolateral y la amígdala, ¿ya? En este caso tomaron a 32 personas, lo midieron pre y post, ¿cierto? Y a 10 personas que tuvieron un tratamiento exitoso la volvieron a medir y encontraron que todas estas áreas donde se encontró una disminución del volumen de materia gris aumentaron a los 4 meses de la cirugía, ¿ya? O sea, esto es lo que fundamentaba, ¿cierto?, la investigación finalmente. Sin embargo, respecto al ejercicio todavía no podemos asegurar de que se pueda lograr. Finalmente uno podría decir, ya, pero ¿qué mecanismos a lo mejor están influyendo? O cómo explicamos nuestros resultados de que en realidad podemos generar este cambio en la estructura del cerebro. Bueno, para eso tenemos que meternos en las neurotrofinas, ¿ya?, en el mundo de las neurotrofinas. Sin embargo, en el mundo de las neurotrofinas también es muy poca la información que hay, y la información que hay es heterogénea, ¿ya?, y con resultados contradictorios. Por ejemplo, en sujetos con artrosis de rodilla, a los cuales se les somete un entrenamiento aeróbico en treadmill por 12 semanas, generalmente presentan aumento de los niveles de BDNF, ¿cierto?, este factor neurotrófico derivado del cerebro, ya que generalmente está asociado con cambios neuroplásticos adaptativos. Y por otro lado, en personas con fibromialgia, el entrenamiento de resistencia progresivo, que en este caso generó cambios clínicos positivos, no presentaron una normalización de los niveles plasmáticos de BDNF, ¿ya?, ni tampoco del factor de crecimiento neural, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos información contradictoria de dos condiciones de dolor crónico, bueno, que son dos condiciones de dolor crónico, pero son muy, muy diferentes, ¿ya? Pero es interesante el cómo se presentan finalmente estos cuadros. ¿Qué fortalezas y qué limitaciones tiene nuestra investigación, esta revisión sistemática? Primero, como fortalezas, ocupamos 8 bases de datos, ya que eso es bastante. Tratamos de cubrir absolutamente toda la literatura, y a pesar de que cubrimos con todas esas bases de datos, ustedes se dieron cuenta de que hay muy poquitos estudios, incluso en los resultados de las búsquedas, tan solo 300 estudios. Y después utilizamos una estrategia de búsqueda lo más sensible posible para abarcar lo máximo que pudiéramos. Se incluyeron búsquedas manuales, que es revisar estas referencias por si acaso hay algún estudio que pueda ser incluido. Y lo otro fue de que utilizamos formularios estandarizados para la extracción de datos, para que no ocurran errores y todo eso sea sistemático. ¿Qué limitaciones tuvimos? Que debido a que eran tan pocos artículos que incluimos, fue imposible realizar un metaanálisis. Y después también hubo una imposibilidad de evaluar el sesgo de publicación, porque no se pudo hacer un metaanálisis, ¿ya? Es una evaluación que se hace generalmente cuando hay más de 10 estudios y se puede desarrollar el metaanálisis. Finalmente también la heterogeneidad que se presentaron los estudios limitan las recomendaciones que yo les pueda hacer respecto a este tema. O sea, no les puedo dar recomendaciones clínicas a partir de esto. Podemos a lo mejor teorizar algunas cosas, de hecho lo podemos analizar ahora en la discusión, en la conversación que vamos a tener, pero en realidad, si se dan cuenta, esto es un mundo que todavía nos queda por descubrir, ¿ya? Como conclusión, podemos indicar que los cambios estructurales del cerebro actualmente han sido muy poco investigados, de que la literatura disponible es escasa y heterogénea, y que finalmente necesitamos más investigación y de mejor calidad. Así que eso era lo que les quería presentar hoy día, colegas. Ahí están mis datos, por ahí está mi correo electrónico, si alguien se quiere comunicar conmigo o preguntarme algo, ahí lo pueden hacer. Bueno, y también a través de redes sociales me pueden encontrar.
Wow, tremendo tema, Iván. Felicitaciones de parte de todos los presentes y también agradecimientos por tu participación de parte de la sociedad. Y tenemos varias preguntas re interesantes, en verdad. Y como Bien. comentario personal, claro, como tú nos dices, se abre un mundo de posibilidades con todo este tema. Se está recién investigando y para nosotros es un orgullo que alguien chileno que también está participando con nosotros sea parte de este gran movimiento y esperemos que tu entusiasmo se empape en los presentes y nos dirijamos todos hacia ese camino que claramente tiene luces bastante brillantes para lo que nosotros hacemos, porque finalmente el ejercicio es de la kinesiología, es parte de lo que hacemos, así que si lo entendemos mucho mejor, vamos a tener una funcionalidad mucho más grande con los pacientes. Vamos a hacer algunas preguntas y después atención que se viene el sorteo que va a ser Lorenzo más ratito. Una primera pregunta que te quiero hacer, que nos mandó uno de los presentes. ¿Qué factores consideras al momento de implementar la terapia cognitivo-conductual y la educación en neurociencia en un usuario? En la práctica diaria suele organizar las sesiones de alguna forma para dedicar tiempo y espacio específico para estas dos actividades. Muchas gracias. Ok, es una pregunta más clínica. Se aleja un Sí, poquito de lo que presenté hoy día, pero bueno, tengo experiencia ahí con manejo de personas con dolor crónico, así que ahí algo puedo comentar. Bueno, yo no hago terapia cognitivo-conductual, eso lo hacen los psicólogos, ya, y hay que derivarlo. Ya, en el manejo del dolor crónico siempre es ideal tener a un psicólogo cerca. Ya, uno, para poder tratar al usuario en conjunto, y por otro lado, para poder conversar, porque ellos nos pueden ayudar mucho a mejorar, ¿ya? Desde el punto de vista de la alianza terapéutica. Ellos van 1000 veces, por ejemplo, más adelante que nosotros, ¿ya? Por otro lado, el cómo preguntar, el cómo generar lo que ayer se hablaba de la discrepancia, el cómo trabajar la entrevista motivacional, podemos aprender mucho de ellos. Y por otro lado, nos ayudan al manejo clínico, y ellos también necesitan actualizarse en dolor, ¿ya? mm, Ellos no están actualizados en esto, ¿ya? De hecho, en Chile no hay psicólogos formados en esto, hay muy poquitos, y en algunas casas de estudio están empezando a formar, ¿ya? Entonces, si tienen psicólogos, cuéntenle un poquito sobre el dolor y van a empezar a encontrar ahí un partner con el que van a poder hacer una simbiosis bastante buena para mejorar a sus pacientes. Por otro lado, en lo que es educación terapéutica, pucha, ahí hemos pasado por muchas cosas. Yo creo que todos en realidad con los aprendizajes que hemos ido teniendo, hubo un tiempo en que la educación terapéutica, ¿cierto?, se basó en lo que nos hablaba Adrian Lowe, por ejemplo, Lorimer Moseley, David Butler, y tratamos de seguir esa línea. Y bueno, en la investigación, como siempre es más cuadrada, se trataba de hacer todo lo más sistemático posible, ¿ya? Y tratar de entregar un paquete lo más cuadrado posible para que no haya diferencias entre lo que recibe una persona y otra. Eso tenía muchas limitaciones. ¿Ya? Y por lo tanto, la educación no se trata de ir a conversar y vomitar información, ¿ya? Disculpen que lo diga así, ¿eh? Pero es lo que pasaba habitualmente, ¿ya? Y es lo que se ve de repente, y me ha pasado cuando de repente tengo que ir a algunos CEFAM, bueno, ahora con el tema de la pandemia no hemos podido ir a CEFAM ni a lugares clínicos, es que de repente se ven a profesionales entregando información de manera pasiva, ¿ya? Entre comillas, eso es informar, ¿ya? Pero no es educar. Recuerden que el educar incluye que el sujeto esté activamente aprendiendo, ¿ya? Y eso implica de que el sujeto también opine, presente sus experiencias, razone, pregunte, ¿ya? Por lo tanto, la educación habitualmente se transforma en un diálogo, y eso se lo digo a mis estudiantes así, es como un diálogo socrático finalmente. mm, Se van haciendo preguntas y contrapreguntas. Es bueno reconocer finalmente qué está experimentando, qué siente el usuario para poder educar, ¿ya? Y por lo tanto, en base a eso, no se educa en base a los temas que yo debiese encontrar, en base a la literatura, ya, sensibilización central, que es uno de los temas que siempre se quiere explicar, no es necesario muchas veces. Con algunos usuarios sí, va a ser muy necesario y van a estar dispuestos a hacerlo, porque para la educación el usuario tiene que estar dispuesto primero a escucharte. Si no está dispuesto a escucharte, no sirve de nada que te sientes a conversar, ¿ya? Lo primero es pedir permiso. Y por lo tanto, como les comentaba, la educación se transforma en algo bastante amistoso y natural, que es una conversación sobre cómo yo te puedo ayudar, ¿ya? Y si alguno de los conocimientos, que a lo mejor son más ñoños, te ayudan, yo te puedo contar sobre eso, ¿ya? Y es eso, es darle lo que necesita de información a la persona y tranquilizarla. Es eso la educación,
ya con los usuarios con dolor crónico. Con todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años, hemos ido complejizando la educación o queriendo abarcar la mejor metáfora, el mejor ejemplo, y con algunos usuarios no es necesario, con otros usuarios sí va a ser muy necesario, ¿ya? Pero con otros no, y algunos usuarios no van a querer que tú le hables de esto. Como ayer hablaban de la entrevista motivacional, si están en una etapa precontemplativa, no te va a pescar, no va a querer, y está en todo su derecho a no escuchar, ¿ya? Y ustedes también por salud mental, ahí hay que tener mucho cuidado también, porque generalmente el kinesiólogo o el fisioterapeuta, para las personas que están de fuera, ¿cierto? Siempre quiere ayudar, y algunas veces no se puede, y el usuario no quiere, y ahí también tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos, ¿ya? Eso en general con educación. Ahí tenemos un tema, pero gigante. Sí, súper interesante también. Y como dices tú, claro, la educación debe ser plástica también, neuroplástica, para que tenga sentido para el paciente. Otra pregunta que esta sí se acerca más al tema. Olivan, dentro de los cambios a nivel del sistema nervioso central en personas con dolor persistente, ¿sabe si existe algún marcador estructural que se correlacione no tan solo con un efecto respecto a la disminución del dolor o manejo funcional, perdón, mejora funcional, sino respecto a la recurrencia de la sintomatología dolorosa? Eso era lo que presentaba y que realmente es muy heterogéneo lo que hay en investigación. Hay estudios que han demostrado tendencias, pero han aparecido otros que te dicen lo contrario. Por lo tanto, no existe claridad al respecto si es que hay algún marcador o alguna estructura en específico que te pueda orientar hacia eso, ¿ya? Clínicamente, lo que sí, y de hecho se está utilizando bastante, es la modulación condicionada del dolor. De hecho, es un predictor de cirugías exitosas. Por lo tanto, en algunos países lo que se está haciendo es, cuando tienes un usuario que puede ser potencialmente candidato a una cirugía, como hay muchas cirugías que fracasan, se mide, ¿cierto? En este caso, la modulación condicionada del dolor, generalmente con frío, ¿ya? Y en este caso, si presenta una modulación condicional del dolor alterada, generalmente no se opera porque es un usuario que necesita a lo mejor otro tipo de intervención y que habitualmente tiene sensibilización central, ¿ya? Para la gente que no conozca estos paradigmas de modulación condicional del dolor, lo que se hace ahí habitualmente es con un ergómetro de presión, ¿cierto? Te miden los umbrales del dolor y después de una estimulación, ¿cierto? Que generalmente es nociva, generalmente se pone la mano en una cubeta con frío, ya con hielo, y después de un par de minutos se saca la mano y se vuelven a medir los umbrales y el umbral lógicamente debería aumentar en las personas sanas. Esa sería una modulación condicional del dolor normal, pero en los sujetos con sensibilización central, y en este caso los usuarios que no van a responder a la cirugía, generalmente el dolor aumenta, hay una hiperalgesia. Perfecto. Otra pregunta. Eh, Olivan, tengo una duda. Si bien el ejercicio aeróbico induce a neuroplasticidad, pero ¿qué tan potente puede ser el ejercicio aeróbico agudo? Como por ejemplo el de una sola sesión. ¿Estos cambios estructurales son viables a nivel del córtex? A ver, algo importante que mencionar es de que, creo que no lo mencioné, igual me sirvió esa pregunta como para destacarlo, ¿ya? Es de que en realidad las intervenciones de los 4 artículos que se mencionaron fueron de 12 semanas aproximadamente. Esos son prácticamente 3 meses de entrenamiento, ¿ya? Para considerarlo. Ahora, con respecto al ejercicio agudo, sí se han visto cambios clínicos, ¿ya? Y de hecho hay un fenómeno que se llama hipoalgesia inducida por el ejercicio, ¿ya? Que es finalmente una línea de investigación súper interesante y que en realidad el ejercicio aeróbico, ahí Catherine Sluka es la investigadora que la lleva en este tema, y se ha identificado que, claro, de que en realidad con el ejercicio aeróbico nosotros, generalmente de moderada a alta intensidad, podemos generar hipoalgesia, ¿cierto?, después del ejercicio, y eso obviamente tiene algunos grados de liberación de factores neurotróficos, de encefalinas, endorfinas, ¿ya? Eh, pero finalmente ese pequeño cambio agudo no necesariamente te garantiza un cambio crónico en el tiempo, o sea, de que la estructura va a cambiar a largo plazo, a menos de que eso sea sistemático y se extienda en el tiempo. Y lo otro que la investigación igual ha demostrado es que si el usuario se siente incómodo durante el ejercicio, generalmente los cambios clínicos tampoco se dan, ¿ya? Y eso de repente algunos investigadores en algunos congresos han explicitado de que también explica de por qué algunas intervenciones con ejercicio andan bien, perdón, algunas condiciones de dolor crónico andan bien con ejercicio aeróbico, otras con ejercicios de fortalecimiento,
y otros con ejercicios a lo mejor cuerpo y mente, ¿ya? Y es porque realmente parece ser de que lo importante es tener movimiento y que ese movimiento sea agradable o que el usuario perciba de que va a tener una mejoría con ese tipo de ejercicio y no tenga miedo detrás de eso, Mm. ¿ya? Entonces, si yo quiero meter ejercicio isométrico, ejercicio, no sé, de fuerza, va a ser difícil, ¿ya? Por lo tanto, esto se liga con lo que van a hablar el viernes de toma de decisiones compartidas y que de repente a lo mejor podemos mostrar un paquete de ejercicios, ¿ya? Y el usuario ahí puede decidir por el cual mejor le parezca. De hecho, en fibromialgia es lo que mejor anda, ¿ya? Mm. De momento. Sí, es cierto. De hecho, en la clínica, finalmente, seguir las preferencias del paciente es una clave indudable y lo que tú dices tiene mucha relación con eso. Vamos a hacer una última pregunta, por el honor al tiempo, claramente, pero que yo creo que te va a gustar esta pregunta porque habla sobre lo que tú promueves como científico, como educador también. Dice así: ¿qué recomienda a a los futuros kinesiólogos con respecto a la utilización de la información científica y cómo poder conectar el mundo científico con la clínica? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, aquí lo que hay que hacer es motivar, siempre. ¿Ya? Y también hay que ser críticos con nosotros mismos, ¿ah? Yo creo que como kinesiólogos le hemos hecho mal a la kinesiología, ¿ya? Para no parafrasear a los Simpsons con una cita textual, ¿ya? Pero le hemos hecho muy mal a la kinesiología porque habitualmente cuando hay discrepancias, las discusiones se tornan agresivas, ¿ya? Sin embargo, estas diferencias, o por ejemplo lo que yo les estoy presentando hoy día, desde una perspectiva quizás que pueda ser diferente, que nos abra una ventana y todo, a lo mejor puede haber alguien que difiera, y en esa diferencia es donde podemos incluso aprender más. Pero lo que ven los chiquillos, por ejemplo, de ciencia, me estoy refiriendo a los estudiantes de ciencia, con respecto a lo que se ve en redes sociales, de repente los aleja de eso mismo, ¿ya? Y lo otro es de que los clínicos recién ahora estamos aprendiendo sobre medicina basada en la evidencia y nos estamos metiendo con los estudios, estamos aprendiendo desde esa perspectiva, ¿ya? Y muchas veces muchos clínicos también no saben o no conocen herramientas de cómo seleccionar mejor la información, ¿ya? Eh, y la ciencia en realidad no es algo difícil de desarrollar, es algo sistemático que hay que ir haciendo, ¿ya? Por lo menos, eso lo comento desde mi experiencia. Yo me tiré a la piscina simplemente y partí con una pequeña revisión ahí de factores psicosociales con el Felipe, al cual le dije un día, oye Felipe, yo quiero hacer una revisión y tengo esto hecho. A ver, veámosla. Ya, démosle nomás. Mm. Y en ese momento fue cuando ya, me metí a esta cuestión, tengo que sacarlo y meterme. Se gasta tiempo, sí, pero es un tiempo que se va invirtiendo finalmente. Y empiezas a descubrir muchas cosas y te empieza a apasionar finalmente el ir encontrando cosas y finalmente que después puedes compartir, ¿ya? Eso ayuda mucho. Y que los estudiantes también te vean de repente investigando o que de repente el investigador que finalmente no es tan exitoso, pero que finalmente es humilde en su conocimiento, finalmente es del que más se aprende y del que más se motiva, Mm. ¿ya? Por ejemplo, yo no tengo ningún problema con que me critiquen porque es parte también de mi forma de aprender. Entonces, las personas que investigan debiesen tener esa humildad epistémica, como dice por ahí un amigo, ¿cierto? Que está relacionado con lo que uno sabe o con lo que uno cree saber. Eso motiva mucho, ¿ya? Porque te invita a aprender y que tú vas a poder opinar. Y que cuando opinas vas a tener un feedback de que a lo mejor justamente va a surgir una idea de investigación. ¿Ya? Entonces, desde ahí se puede cimentar esa motivación. ¿Ya? Y lo otro es de que las universidades también complejicen sus sistemas de investigación y que inviertan en eso. Mm. ¿Ya? Eso también es importante. Hay poquitos recursos en Chile hay algunos fondos y todo, pero para iniciar la investigación hay muy poquito, ¿ya? Hay, ¿cierto? Están los Fondesit, ¿cierto? Enanit, que ya son para investigadores grandes, pero para gente que está recién empezando hay poquitos o poquitas instancias, ¿ya? Entonces creo que eso es como una de las cosas primordiales, y que tiene que ver con elementos quizás más sociales y conductuales y del comportamiento de los kinesiólogos. Sí, toda la razón, Iván. Y de hecho, lo que tú dices refleja en gran medida el pensamiento de la Soquime, que finalmente es promover el pensamiento crítico, ser humildes principalmente, porque
también en musculoesquelético hay muchas posturas distintas, muchas visiones, muchas formas de hacer kinesiología musculoesquelética. Y la verdad es que con humildad, con un enfoque más crítico y también apoyado en la evidencia, podemos crecer bastante. Pero claro, hay que derribar algunas murallas que las conocemos y lo bueno es que está a la luz de la evidencia, ejemplos como el tuyo que nos dan algunas matices que podríamos tomar para desarrollar mejor nuestra profesión. Bien, ahora, siendo las 9:04, le voy a dar la palabra al kinesiólogo Lorenzo Pérez de Arce para que empecemos con lo que algunos están esperando tal vez. Espero que muchos. Así que le tienen que dar like a la página. Nico está silenciado por si acaso. Es, Voy a dejar la grabación hasta acá por si acaso, así que